Cuando no era más que un niño, y aunque era un radiante verano, porque así lo quiso el destino, llovió en mi cumpleaños. Ese día lloré sin consuelo. Para mí era una desgracia. Reposará otro año mi anhelo, pensé en esa tarde fría y sin gracia. He visto pasar verano tras verano, y en ninguno ha vuelto a llover. No debí llorar, pensé en vano, porque rara es la lluvia de calor, rara como el verdadero amor. Este poema es un regalo de su host oficial, Rodrigo Magnánimo Estrada, de vuelta en este show de los libros mejor conocido como La Acción del Ser. Junto con todo eso, también le damos la bienvenida de regreso también, prácticamente un año y medio más tarde y más viejo, a mi buen amigo Mauricio. Mauricio, ¿cómo estás para este regreso Bien, a la literatura? bien, bien aquí. Estábamos conversando antes de empezar a grabar que estábamos emocionados e incluso un poco ansiosos de volver después de tanto tiempo. Pero bueno, Ujú. así a veces lo dicta la vida, las responsabilidades eh, quieren unas cosas y uno quiere otras y ahí es donde se pierde uno a veces, pero aquí estamos de vuelta eh, para traerles un pequeño espacio de reflexión, de lectura y también de entretenimiento, como no, Ujú. El gran entendimiento llama, Mauricio, ¿cierto? Y así, totalmente. y así es como vamos a repasar algunos comentarios también. eh, y sobre todo saludar a todos los que nos preguntaron cuándo íbamos a volver, que nos comentaron que hay un largo camino de lágrimas, Mauricio, de personas que nos echaron mucho de menos. Y a mí me sorprende porque nosotros siempre hemos tenido como un público pequeño. Y soy un orgulloso de decir que tenemos un público pequeño porque son buenos lectores también. Y buenos lectores hay pocos. ¿Ya? Entonces, entre las personas que nos preguntaron, que se preocuparon por nosotros, saludar a Carmen Huerta, a Fabián Rocalán, Chucky García, Simón Quintanilla, Steve Gonzalo Manrique, entre muchos. ¿Ya? Algunos comentarios también que tenemos desde hace aproximadamente 9 meses, los más antiguos que vi. Adrilum dice: qué curioso que las únicas dos autores femeninas comentadas en todo su podcast, entre paréntesis lo que está disponible en Spotify, fueran libros que despedazaron e incluso se burlaron. Eh, bueno, esa era la Mira, sección. yo quiero decir eso, yo quiero decir algo. ¿Ya? Eh, si esa persona vio a cabalidad el análisis de esos dos libros de los que nosotros nos reímos, su última preocupación tendría que ser que esos libros son de mujeres, porque fueran de mujeres o no. Claro, Era esa la idea del video, porque eran libros malos. Eso debería ser lo principal. Si son pero, mujeres o no, yo creo que es secundario. claro. Igualdad de género, bueno, digámoslo así. Claro. Bueno. En todo caso, déjenme decirle que esa fue. Nosotros con Mauro destinamos un mes que se llamó el mes de la lectura de libros de mierda. ¿Ya? Que probablemente vamos a hacer de nuevo, pero no se preocupen, porque este año voy a tener el cuidado de hacerlo con el libro de un hombre. ¿Ya? De hecho, tengo uno en mente. ¿Ya? GJ dice que desagradable el narrador a lengua. Se nota que son chilenos. Hablan con los personajes de 31 minutos. Eh, Mira, yo tengo una sola cosa que decir con respecto a esto y es qué buen show era de 31 minutos. Espero que vuelva así como está volviendo a la acción del ser ahora. Sí, no, Solamente. yo también. O sea, yo también quise decir eso. O sea, sé que el comentario fue como un insulto, pero no cumple su propósito porque 31 minutos es de las pocas cosas de Chile que ha tenido un éxito internacional. Es Ujú, como decirle a un norteamericano, oye, tú hablas como Stan Lee. Es como,
¿Y Claro. ahí cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? Sí, en todo caso, mira, a nosotros nos han dicho cosas mucho más hirientes que esa. Por ejemplo, que nos trabamos al leer, ¿ya? Que divagamos, que nos vamos, como que lanzamos ideas y hacemos capítulos de 2 horas. Esas cosas son más hirientes, ¿ya? Pero esto, no sé, no entra ni siquiera en el top 5 de esas, ¿ya? Ignacia, la linda Ignacia, dice: Roro, todos deberían escucharte hablar del ser. Espero que algún día lo hagas. Yo creo que es inevitable que lo haga. El Mauro también creo que me ha escuchado hablar del ser y probablemente es un poco inevitable, ¿ya? ¿Me crees que exista el espacio para que hable del ser aquí algún día? Mira, yo creo que si algo ha demostrado este espacio, este pequeño proyecto, que yo creo que ha llegado más lejos de lo que nosotros hubiéramos pensado en un momento, en que hay posibilidad para todo tipo de temas. Yo creo que no se puede descartar nada. Ah, a todo esto, con el comentario anterior que nos decían que nos decían que sonábamos feo porque éramos chilenos. Hace un par de años atrás, esto hay que contarlo como una anécdota, a nosotros nos retransmitían en una radio en Colombia. ¿Te acuerdas de eso, Mauricio? Sí, ¿Ya? ¿verdad? Sí, Radio Poesía. Radio Poesía, exactamente. Ese fue el tiempo donde yo con el Mauro recibimos más comentarios xenófobos, déjeme decirle. ¿Ah? Martín Bustamante preguntó más bien, ¿algún día hablarán del imperativo categórico? Oye, antes de que nosotros volviéramos me tenían chato con esta pregunta. Y yo creo que la gente quiere que nosotros probemos si es que realmente nosotros entendemos el imperativo categórico. Yo creo que se van a decepcionar de gran manera, no porque no podamos entender el imperativo categórico, sino porque se van a dar cuenta la poca estima que yo le tengo a Kant. ¿Ya? Ciertamente hay cosas que yo valoro en términos de la novedad que hizo en los avances de los estudios de, qué sé yo, del principio de razón suficiente, por ejemplo, pero del imperativo categórico en sí, no sé. Ahí lo vamos a ver. Yo creo que sí, podríamos... Mira, lo que podríamos hacer es que yo les voy a proponer, es que como todos los años yo siempre hago una presentación de Schopenhauer. Hay un libro de Schopenhauer donde Schopenhauer hace una alusión al estudio del imperativo categórico y el de crítica a la razón pura. Yo creo que ahí podríamos abordarlo de una forma más como resumida, si se podría decir, porque si lo hacemos de otra manera, o sea, yo los invito a que ustedes busquen a otras personas que hacen algo parecido a lo que hacemos nosotros y vean lo extenso que son los videos que hacen del análisis del imperativo categórico. O sea, estoy hablando de videos de 8 horas. ¿Ya? Yo he visto videos de 8 horas analizando el imperativo categórico, Mauro, y no creo que exista el ánimo dentro de todos ustedes de escuchar algo como eso. Yo soy un fiel creyente de que toda filosofía se le puede encontrar un fin práctico y también se le puede encontrar un fin práctico a hablar algo tan denso como eso. No sé si tú te atreví. Yo sé que el Mauro se atrevería a hacer un... Sí, o sea, sí, pero aprovechando también, hablando de la estima que uno le tiene a ciertos filósofos y a otros no tanto, yo creo que este espacio siempre ha intentado exaltar las bondades de ciertos conceptos, pero también decir lo que a uno no le parece de algo, ¿no? Uh-huh. Y siento muchas veces que cuando alguien te pide que hables de algo es porque en general esa persona tiene muy apegado el concepto de aquel filósofo o persona que te está pidiendo que tú hables. Uh-huh. Y a veces cuando hay críticas, un poquito como que se decepciona un poco la gente, así que ahí habría que ver, aquí siempre va a existir también alguna crítica a ciertas ideas filosóficas, porque es la idea, pero obviamente siempre intentando sumar desde esa misma crítica que se hace. Obviamente, o sea, nosotros tenemos que coincidir en que Kant es un personaje que yo, hasta donde sé, todas las personas que estudian filosofía y letras, se les enseña, o más bien aprenden, de los grandes puntos de vista de alta conciencia con Kant.
¿ya? Ellos aprenden filosofía con las enseñanzas de Kant, con sus estudios, con sus tratados, ¿ya? Y hay una razón clara para eso, y es porque ciertamente es uno de los filósofos más reveladores, pero eso no significa que, como demostraron otros pensadores después, él prácticamente abrió una puerta en la filosofía que da paso a un tipo de metafísica que los filósofos saben, o han sabido, y muchos historiadores también, que incluso resulta dañina para la forma en que se entienden las cosas. ¿Ya? Eso es algo que vamos a abordar después. Última pregunta que nos quedó. Natalia Orozco dice: tengo miedo de preguntar esto, pero ¿algún consejo para un corazón roto? Yo le pregunto, me gustaría preguntarte, Natalia, ¿por qué tiene miedo? O sea, nosotros hay que entender de que problemas como estos también se pueden solucionar con inteligencia. ¿Ya? Yo quisiera... Esta presentación yo creo que te va a ser de bastante utilidad a ti, así que este capítulo va dedicado a ti, Natalia Orozco, o por lo menos que yo voy a ser el que va a presentar. No sé si el Mauro después quiere decirte algo, pero yo te dedico esta presentación a ti. Algo Me parece muy bien. Y bueno, respecto al corazón roto, yo lo que puedo decir, obviamente sin conocer detalles ni pormenores de la situación, es que el dolor sirve en la naturaleza biológica para saber que un daño ha sido hecho y por lo tanto el dolor nunca es bienvenido, pero es necesario, y en el plano más profundo, sentimental o espiritual, siempre es una oportunidad de crecimiento, ¿no? Uh-huh. Y es de esas cosas que tarde o temprano en la vida siempre llegan, así que no hay nada que el tiempo ni la experiencia no cure, por más difícil que sea, así que Antonio. Qué lindo el Mauro. Un aplauso. Bueno, después de todo este tiempo, Mauricio, por favor, pregúntame qué es lo que vamos a analizar hoy día. ¿Qué nos trae en este esperado regreso, mi amigo? A ver si es que la Kindle me acompaña. Es un libro de un conocido que ya estuvo aquí también, que nosotros presentamos una de sus obras, que es sobre el miedo, que fue sobre el miedo. Hoy de Jiddu Krishnamurti les traigo el conocimiento de uno mismo, ¿ya? Antes de empezar, como siempre, un background del escritor y del autor, orador también. Jiddu Krishnamurti nació el 11 de mayo de 1895 en Ojai, California, y fue un conocido pensador y orador en materia filosófica y espiritual indio, o de origen indio. Sus principales temas incluían la revolución psicológica, el propósito de la meditación, las relaciones humanas, la naturaleza de la mente y la división psicológica entre el observador y lo observado, entre otros temas. ¿Ya? Este libro cuenta con 18 conferencias que hace Krishnamurti. Yo me voy a estar basando más o menos en las 6 primeras y quizás un poco en las 10 primeras, ¿ya? Para hacer esta presentación. Así que los invito a todos a prestar atención a la lectura que les voy a prestar ahora, que es así como él abre la primera conferencia. Él dice: es muy importante, a mi entender, que seamos sumamente serios. Los que acuden a estas reuniones, los que asisten a diversas conferencias de este tipo, se creen muy formales y serios, pero me agradaría descubrir qué entendemos por ser formal, ser serios, entre comillas. ¿Es formal? ¿Es formalidad? ¿Demuestra seriedad eso de ir de una conferencia u orador a otro? ¿De un dirigente a otro? ¿De un instructor a otro? ¿O adecuamos a diferentes grupos
o paseamos por diversas organizaciones en busca de algo, antes pues de empezar a averiguar lo que es ser serio, debemos ciertamente descubrir qué es lo que buscamos. ¿Qué es lo que busca la mayoría de nosotros? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros quiere? Sobre todo en este mundo de desasosiego, en el que todos procuran hallar cierto género de felicidad, alguna clase de paz. Resulta sin duda importante averiguar, ¿no es así? ¿Qué es lo que intentamos buscar? ¿Qué es lo que tratamos de descubrir? Es probable que la mayoría de nosotros busque alguna especie de felicidad, alguna clase de paz, en un mundo sacudido por disturbios, guerras, contiendas, luchas. Deseamos un refugio donde podamos encontrar algo de paz. Creo que eso es lo que casi todos deseamos, y así lo perseguimos, yendo de un dirigente a otro, de una organización religiosa a otra, de un instructor a otro. Ahora bien, ¿andamos en busca de la felicidad? ¿O lo que buscamos es alguna clase de satisfacción de la que esperamos derivar la felicidad? Hay una diferencia, por cierto, entre felicidad y satisfacción. ¿Podéis buscar la felicidad? Tal vez podéis hallar satisfacción, pero ciertamente no podéis encontrar la felicidad. La felicidad, sin duda, es un derivado, es un producto accesorio de alguna u otra cosa. Antes, pues, de consagrar nuestra mente y corazón a algo que requiere gran dosis de seriedad, de atención, de pensamiento, de cuidado, debemos descubrir, ¿no es así?, lo que buscamos. Si es felicidad o satisfacción, temo que la mayoría de nosotros busquemos satisfacción. Deseamos estar satisfechos, deseamos hallar una sensación de plenitud al final de nuestra búsqueda. ¿Podéis, empero, buscar algo? ¿Para qué venís a estas reuniones? ¿Para qué estáis todos aquí sentados escuchándome? Sería muy interesante averiguar por qué estáis escuchando, por qué os tomáis la molestia de venir hasta largas distancias en un día caluroso para escucharme. ¿Y qué es lo que escucháis? ¿Procuráis hallar solución a vuestras dificultades y es por eso que halláis vais de un conferenciante a otro? ¿Que pasáis por diferentes organizaciones religiosas, leéis libros, etcétera? ¿O tratáis de hallar la causa de toda la perturbación, la miseria, las contiendas y las luchas? Eso, por cierto, no exige que leáis mucho, que asistáis a innumerables reuniones o entendéis las palabras de diferentes instructores. Lo que exige es claridad de intención. ¿Viste? Ya empezamos nuestro regreso y nos pusimos intensos de inmediato. Al tiro. En este primer contacto podemos darnos cuenta de que Krishnamurti propone que el conocimiento de uno mismo, que el origen, ¿ya?, del conocimiento de uno mismo se halla de alguna forma correlacionado con muchas cosas, por cómo él presenta esta idea, ¿ya? Y a medida que uno va adentrándose más y más en la lectura, él propone también que esa concentración de la que habló, esa mirada que la que uno tiene que proyectar hacia uno mismo, no se genera en el aislamiento tampoco, ¿ya? Ni tampoco de cambiar la concentración hacia tales o cuales elementos, sino que todo esto comienza, ¿ya?, por cómo comprender y aprender a detener el flujo del pensamiento, que es algo que vamos a hablar bastante después, ¿ya? Al seguir con la lectura, el autor hace hincapié en que aprender a concentrarse es un indicio de un mal hábito de quienes se conocen muy poco a sí mismos, ¿ya? Y esto puede sonar bastante raro, ¿ya? Y es porque cuando algo de verdad nos interesa, cuando algo así propiamente tal, genuinamente despierta nuestro interés, no es necesario hacer ningún esfuerzo para prestarse con interés al entendimiento, al pensamiento. Y así Se mismo presenta de forma orgánica en el fondo. Exactamente. Y así mismo, frente a ciertos acontecimientos importantes,
es muy difícil captar el mensaje que se debería entender. ¿Ya? El asunto de la concentración es algo que se toca muy a fondo en la sexta conferencia, ¿ya? Porque también la sexta conferencia hace referencia también a la meditación. Pero en esta primera instancia podemos percatarnos de la primera dificultad para el conocimiento de uno mismo. Somos, asimismo, nosotros, ¿ya? Y esto es algo que... a ver si... No sé si se podré hacer hincapié en esto. Esto es algo de lo que nosotros hemos hablado antes, Mauricio. Nosotros que hemos estado leyendo a Aurora, ¿ya? Personas que también hayan leído a Nietzsche. Nietzsche recalca esto en muchas otras ocasiones, porque él también habla del conocimiento de uno mismo, ¿ya? Él dice que uno de los deberes del hombre es convertirte en lo que eres, ¿ya? Y estando aquí mismo también, Schopenhauer también habla de esto mismo, ¿ya? De que una de las dificultades del conocimiento de uno mismo somos nosotros mismos, porque son nuestros intereses los que se anteponen para ir en busca de la verdad, ¿ya? Entonces, disculpa, ni siquiera te di la palabra. ¿Querías añadir algo a eso, Mauricio? Sí, mira, en primer lugar, una de las cosas que yo creo que también la hemos conversado en algún momento ¿Mm? en diversos episodios es el tema de la felicidad. Ujú, Y es interesante el hincapié que hace Krishnamurti en respecto a que la felicidad y la satisfacción son cosas diferentes, ujú, porque como en muchos escenarios de la vida, a veces confundimos el producto con el subproducto, ¿no? claro. Em, Muchas veces tendemos a ver la felicidad como si fuera un objeto que nosotros vamos a poder obtener. En algún momento, si hacemos todo bien, vamos a poder obtener este objeto metafórico que podría ser cualquier cosa. Por ejemplo, un celular que fuera la felicidad y pudiéramos obtenerlo y mirarlo Ujú, y poder usarlo cuando nosotros quisiéramos y nos fuéramos a sentir plenos cada vez que estamos en presencia de eso. Y generalmente nosotros vemos la felicidad de esa forma, como alguna meta a perseguir y que cuando lleguemos ahí nuestra vida va a ser mejor, ¿no? ujú, claro. Pero la felicidad, si uno puede verla incluso en gente mayor que uno, si uno analiza eso, es simplemente son momentos, Ujú, ¿no? De claridad, incluso de relajación en la vida. No es como que tú llegues y ya tengas la meta de la vida cruzada y listo, se fue, ¿no? A veces la gente eh, puede parecer muy satisfecha con su vida, pero eso no implica que haya momentos de quizás de desolación entre medio, ¿no? Es algo mucho más graduado de lo que nosotros pensamos. Y yo creo que tener esas expectativas bien definidas es clave para, paradójicamente, ser un poquito más feliz. ujú. Mira, ¿sabes qué? Si yo aprendí algo de este libro, Mauro, es que me aprendí a hacer las preguntas más sencillas, las que representan un menor, así como, qué sé yo, un menor esfuerzo, ¿ya? Y de repente las preguntas sencillas tienen la característica de que son muy grandes, ¿ya? Abarcan mucho espacio. Preguntas como, eh, ¿por qué quiero ser feliz? O sea, fíjate, yo sé que puede sonar así como, obvio, ¿quién no quiere ser feliz? Ya, pero, eh, si, por ejemplo, si yo te hablo, eh, pongámoslo de esta manera, ¿qué es más valioso, una felicidad que causa satisfacción, o es más valiosa una felicidad que no causa satisfacción? Según tu punto de vista, Mauricio. Sí, mira, yo creo que en verdad uno puede ser feliz también a través
de los desafíos, ¿no? No Ujú, necesariamente porque si uno está ujú, siempre cómodo en su entorno, también eso puede llevarte a la depresión, ujú, ¿no? Sin darte cuenta. Entonces, muchas veces nosotros vemos la felicidad como esta tranquilidad absoluta, ¿no? ujú. No, No tengo problemas, no tengo de qué preocuparme, tengo todo lo que necesito. Pero si eso fuera cierto en cuanto a tal, todas las personas que tienen sus necesidades cubiertas no se deprimirían, ¿no? claro, exacto. Em, y yo creo que en algún momento también lo comenté en alguna otra presentación, pero hace unos años se hizo un estudio científico con personas que habían ganado la lotería, ¿ya? ¿Ya? Y los estuvieron monitoreando respecto a sus emociones desde que ganaron el premio eh, hasta mucho tiempo más. Y llegaron a la conclusión que en promedio se demoraban 6 meses en volver al estado en el que se encontraban antes de ganar el premio. Ujú, Entonces, claro, cuando uno se imagina que tiene ya solucionado todo en la vida, que uno va a ser siempre feliz, ¿no? claro. Pero el ser humano se acostumbra muy fácilmente a sus circunstancias, ¿No? sea cual sea. Exacto. O sea, yo te pregunto esto de la felicidad sin la gratificación, porque obviamente la felicidad en muchas ocasiones se presenta en forma, junto con un dejo de satisfacción, con una gratificación económica, con una gratificación de estatus, con una gratificación de atención y, por qué no, también decirlo, con una gratificación sexual, ¿ya? Sin embargo, queda representado en nuestra memoria, y yo creo que todos se van a poder relacionar con esto, es que la forma de felicidad que nosotros añoramos así, pero con excelencia en nuestra memoria, es la felicidad que se presenta cuando nosotros damos las gracias, ¿ya? Es por eso que yo, cuando una vez leí ese extracto del libro de Zaratustra, donde Zaratustra dice: oh alma mía, yo que todo te lo he dado, me conmoví tanto, porque eso es algo que refleja realmente qué es lo que se valora desde lo más íntimo del espíritu del hombre, ¿ya? Ujú. Entonces, bueno, sin ir más lejos, vamos a ir con la segunda lectura. Dice así. Bueno, siguiendo el tema de la atención, ya que estábamos diciendo, yo les dije algo que, a ver, ¿qué fue lo que dije? A ver, lo tengo aquí en mis notas. Ah, claro, esto de que eh, la atención desmedida o la concentración hacia tal o cual elemento denota cierta falencia en el ser, ¿ya? Entonces Krishnamurti dice: para prestar pues plena atención a alguna cosa, tiene que haber integración de todo nuestro ser. En efecto, mientras en un nivel de la conciencia deseáis quizás descubrir, saber, es posible que en otro nivel de ese mismo saber signifique desolución, ya que puede que os haga cambiar totalmente vuestra vida. De modo pues que hay una contienda interior, una lucha íntima de la que quizás no os dais cuenta. Aunque creáis prestar atención, hay en realidad una distracción que continúa, interior y exteriormente, y esa es una dificultad. Para entender pues cualquier cosa hay que prestar plena atención, y es por eso que en diversas reuniones he insinuado que no se tomen notas, que no estáis aquí para hacer propaganda a favor mío o de vosotros, que debéis escuchar tan solo para comprender. Nuestra dificultad para comprender estriba en que nuestra mente nunca está quieta. Jamás consideramos cosa alguna tranquilamente, con disposición de ánimo receptivo. Los periódicos, las revistas, los políticos, los oradores. Eh, Menos mal que Krishnamurti no está en el tiempo del internet vivo.
No, sí, porque el tema de la falta de atención ¿Mm? últimamente con tanto estímulo es realmente un problema. Yo al principio era de las personas que un poco renegaba de eso, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo va a ser tanto que la gente esté tan preocupada de que no podamos prestar atención? Pero claramente es un problema y de hecho se han hecho estudios que dicen que las personas cuando, por ejemplo, ven estas plataformas como TikTok, pasan 2 o 3 segundos antes de pasar al siguiente video, ¿no? Ujú. Y, y también me parece interesante el hecho de que cuando dice que está este conflicto interno de la mente, ¿no? De que uno piensa que quiere comprender algo, pero también subconscientemente sabe que si realmente si llega a esa comprensión, uno Ujú. no va a ser el mismo, ¿no? Después de eso. Claro, exactamente. Entonces, entonces también por ahí están las barreras, ¿no? Cuando uno realmente, Exacto. si realmente quiero entender algo, quiero realmente dedicarme a esta reflexión interna o no, porque no es simplemente para acumular datos anotando, ¿no? Como, Claro. como decía Krishnamurti, sino que llegar a un entendimiento, verse a uno mismo, y eso a veces también tiene un precio, por así decirlo. Exacto. Mira, y aquí lo tenía en las notas. Eh, de hecho, este tema, que el que estamos hablando ahora, de que el conocimiento nuevo contradice nuestros intereses personales, lo tengo aquí escrito, dice, apareció en varias, en varias presentaciones que hemos hecho, ¿ya? Por ejemplo, en Bill Churhan, que es prácticamente lo que estábamos hablando ahora, ¿ya? De la sociedad del cansancio que hiciste tú, ¿ya? Sí. Uno de los capítulos top 5 de los más escuchados de la acción del ser, con Emil Cioran, con Nietzsche, Schopenhauer, ¿ya? Y... Pero aquí tengo una de mis notas que dice que Nietzsche abarca, bueno, dice, él siempre abarca mucho con lo que dice, y es una frase que dice en la Gaia Ciencia, que dice que la verdad contradice al hombre. Mm, Mira, sí. o sea, Nietzsche abarca, ciertamente, ya lo dije, abarca mucho más de lo necesario, ya, pero eh, por así decirlo, Krishnamurti ve todo esto con un espectro más reducido, que es acorde a lo que nos interesa ahora. Pero, ¿por qué la verdad contradice al hombre? ¿Ya? Y es porque eh, esta va en contra de los más profundos anhelos que hay dentro de la humanidad. Genera desbalance en el corazón del hombre. Y de ahí viene todo este precepto filosófico de que es muy raro encontrar verdaderos filósofos porque la verdad termina destruyendo, qué sé yo, la parte mortal que es tan significativa de lo que hace a un hombre humano, ¿ya? Pero eso es un problema para los lectores, para el común de los lectores, ¿ya? Y eso es algo que ciertamente podemos hablar en otra oportunidad, ¿ya? Pero, en este punto del libro, un poco más adelante, se nos habla de que todo en la vida está en un continuo movimiento, ¿ya? Y ese es el movimiento que se presta como una mayor dificultad para acercarse a uno mismo, para obtener el real conocimiento de uno mismo. Y lo que genera ese movimiento, precisamente, es el pensamiento. El pensamiento es lo que mantiene las cosas en este continuo devenir, ¿no? Y el movimiento es tanto que nada se puede sacar en cuenta y ahí es donde se produce la mayor... A ver, ¿cómo podríamos decirlo? La mayor insatisfacción, ¿ya? En tal vorágine, ¿ya? De sucesos, de información, eh, todo ese movimiento hace parecer irrelevante la experiencia de vivir. Por lo tanto, se recurre a las distracciones para encontrar en esas distracciones, ¿ya? Una pequeña satisfacción. En las palabras del autor, las distracciones embotan la mente, la vuelven superflua
sin ninguna solidez, ¿ya? Y por si fuera poco, producen apego. Y tal apego se esparce hacia todo lo demás, incluso hacia las demás personas, ¿ya? Y así es como pronto descubrimos que los demás también sirven como un instrumento para llenar mi propio vacío. Esto ciertamente ensucia lo que se puede llegar a conocer como verdadera convivencia, porque de llano nadie puede vivir sin relaciones, sin relacionarse con otro semejante, ¿ya? Krishnamurti define las relaciones como uno de los estímulos primarios de la vida y una clave para entender cómo uno a través de los demás puede llegar de vuelta a uno mismo, ¿ya? Uno puede encontrarse a uno mismo a través de los demás, ¿ya? Y eso es una fórmula primordial también. Uno nunca va a terminar de conocerse a uno mismo si es que no es a través de los demás, si es que no tengo a alguien en quien reflejar mi inteligencia, ¿ya? Y al darse cuenta de que hay que darse cuenta también de que las relaciones son un proceso de descubrimiento. Y yo no puedo encontrar nada en los demás o en otras cosas si es que en los demás y en las otras cosas no me encuentro a mí mismo. O si yo no soy capaz de reconocerme en el otro, de reflejarme en el otro, jamás voy a encontrar ahí un gran conocimiento. ¿Se me entiende, Mauro, no? Creo yo que una de las cosas que, bueno, en la actualidad se subestiman muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Lo mismo estábamos hablando hace poco de la atención, ¿no? Que estamos perdiendo atención, esa es una de las cosas que estamos perdiendo. Pero también se pierde esta capacidad de verse a uno mismo en el otro. Estamos, bueno, cada vez en una sociedad más individualista, donde vemos menos a la gente por el tema de tecnología, la comodidad, la misma pandemia, que yo creo que afectó mucho cómo nos relacionamos con los demás. Uh-huh. Pero yo pienso que si uno no ha tenido, por lo menos alguna vez en la vida, esa experiencia que es verte a ti mismo en el otro, que muchas veces puede ser incluso un poco choqueante, ¿no? Uh-huh. A las personas que han vivido eso, yo sé que me entienden. Porque es muy diferente cuando uno cree conocerse a sí mismo meramente por la introspección, a cuando tú interactúas con otra persona y en esa naturaleza del otro te ves a ti mismo sin tú haberlo quizás querido previamente. Eso ya te lleva a niveles superiores de entendimiento sobre ti, ¿no? Y también obviamente es característica básica de la empatía también poder verte a ti en otro o ver al otro en ti mismo y esta retroalimentación que se produce. Es interesante también llegar a entender por qué pasa esto, por qué yo soy capaz de encontrarme en ti, por ejemplo, ¿ya? Y eso es algo súper bonito. Es una línea de pensamiento, de filosofía súper bonita, pero no se ataña más o menos a lo que estamos hablando ahora. ¿Ya? Yo tengo planeada una lectura que voy a hacer hincapié en esto, por eso se los digo, les muestro esta senda, ¿ya? Más o menos para que se hagan a la idea más o menos a lo que vamos a ir, ¿ya? Ya, entonces, otro punto importante aquí es que se habla de que cuando hay amor, el apego no es un problema, ¿ya? Y es porque el amor no es producto del pensamiento. Porque, según Krishnamurti, no se puede pensar el amor, ¿ya? El amor, dice él, es un estado del ser, ¿ya? Entre comillas, él dice, solo en la quietud es esa convivencia en la que existe la fruición del conocimiento propio, está la paz. Cuando nosotros logramos
detener completamente el movimiento del pensamiento, ahí es donde germina el aprendizaje de uno mismo. Ahí es donde uno puede aprender de uno mismo. Entonces vale preguntar ahora, Mauricio, ¿cómo se logra tal quietud de la mente? ¿Cómo uno puede detener el movimiento del pensar? ¿Se te ocurre alguna idea? Bueno, Krishnamurti, en muchos de sus escritos, él habla de la meditación, pero no esta meditación como uno se la imagina, ¿no? Sino de simplemente dejar pasar los pensamientos, ¿no? No poner la mente en blanco, porque es difícil parar la existencia, ¿no? Pero llegar a una quietud mental es simplemente que los pensamientos pasen sin ningún valor, y yo creo que eso es parte de lo necesario, ¿no? Claro. De no juzgarte a ti mismo, Claro, de eso es que... importante. El sentido del juicio aquí juega una parte vital. Juega una parte Sí. vital. Sí, eso sí. O sea, Entonces, definitivamente yo creo que va por ahí. hay una parte de las meditaciones, ¿ya? Que yo quiero ser bastante tajante en este punto. Y es que gran parte de este estado mental que se quiere lograr, de tranquilidad, lo hacen ignorando gran parte de todo lo que causa cierto tipo de qué sé yo, conflicto en la mente, ¿ya? Se ignora el conflicto y nos enfocamos solamente en un espacio donde existe solamente armonía, ¿ya? Entonces, claro, hay una diferencia ahí, ¿ya? Y es que la paz es diferente a la tranquilidad, ¿ya? Yo puedo estar atiborrado de problemas, pero si voy a un lugar silencioso, voy a estar tranquilo, pero no voy a estar en paz. Si yo voy al encuentro de todas las cosas que atavían mi vida, que vuelven a mi vida a un ritmo decadente, voy al encuentro de eso y soy capaz de verlas, y me encuentro a mí mismo en esos problemas, sin importar dónde esté, yo voy a estar en paz. ¿Te das cuenta de la diferencia que uno puede lograr si es que uno efectivamente puede aquietar su mente, ¿ya? Entonces aquí es donde voy a dejar que el mismo Krishnamurti se los diga. En la tercera lectura dice: quiero dilucidar en la mañana de hoy un tema que tal vez sea difícil: el problema de la acción de la actividad y de la vida de la relación. Luego contestaré preguntas, pero antes de hacerlo tenemos que comprender el primer término de lo que entendemos por actividad, lo que entendemos por acción. Como toda nuestra vida parece basada en la acción, o más bien en la actividad, deseo establecer la diferencia entre la actividad y la acción. Parécenos enteramente embargados haciendo una serie de cosas. Estamos siempre inquietos, consumidos por el movimiento, haciendo algo a toda costa, avanzando, logrando o luchando por el éxito. ¿Y qué lugar ocupa la actividad en la convivencia? Porque, como lo hemos dilucidado ayer, la vida es un asunto de convivencia. Nada puede existir en el aislamiento, y si la vida de relación es una simple actividad, entonces la convivencia no tiene gran significación. No sé si habéis notado que en cuanto dejáis de estar activos, tenéis enseguida una sensación de aprensión nerviosa. Sentís como si no estuvierais vivos ni alertas, por lo cual tenéis que continuar esa actividad. Y os atemoriza estar a solas, el salir solos de paseo, el estar sin nadie, sin un libro, sin una radio, sin conversar,
sentís miedo de sentaros tranquilamente, sin hacer algo en todo momento con las manos, con la mente o con el corazón. De suerte que, para comprender la actividad, tenemos ciertamente que entender la vida de relación, ¿no es así? Si consideramos la convivencia como una distracción, como una huida de algo, entonces la convivencia es simplemente una actividad. Y nuestra vida de relación no es en su mayor parte una distracción, y por consiguiente tan solo una serie de actividades involucradas en la convivencia. Como lo he dicho, la convivencia solo tiene verdadera significación cuando es un proceso de autodescubrimiento, cuando es un revelarse a sí mismo en la acción misma de convivir. Pero casi ninguno de nosotros quiere ser puesto al descubrimiento en la convivencia. Por el contrario, nos servimos de la convivencia como un medio de ocultar nuestra propia insuficiencia, nuestras propias dificultades, nuestra propia incertidumbre. Así, la vida de relación se convierte en un simple movimiento, en mera actividad. No sé si habéis notado que la convivencia es muy penosa y que mientras no sea un proceso revelador en el cual os descubráis, ella será simplemente un medio de huir de vosotros mismos. Ay, ay, ay. Increíble cómo estas ideas que Krishnamurti hablaba en los 70, en los 80, eh, están tan presentes ahora. Y es curioso porque resulta que si tú hablas con una persona que creció o que tuvo su juventud cuando estas palabras estaban siendo dichas, Uh-huh. te va a decir que había mucho menos de esos problemas de los que está hablando Krishnamurti que ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces Ahora, yo creo que también, aparte del tema central, siempre es bueno leer escritores que sean contemporáneos, pero más del pasado, para ver que el pasado tampoco fue tan ideal como nosotros no imaginamos, que las personas también estaban luchando con esta eh, con estos problemas que pensábamos que quizás no tenían, ¿no? uh-huh. Exacto. Exacto. Y no me gustó mucho esto porque habla mucho de la sociedad, de la productividad en la que nos encontramos, ¿no? Uh-huh. Exacto. Cuando hablamos de queremos estar siempre haciendo algo, ¿no? Con el celular, viendo algo, una película, conversando con alguien, eh, posteando algo en Instagram o en las diversas redes sociales, y no nos estamos dando cuenta que el movimiento en sí no implica un valor en sí mismo, no porque uno se esté activando, Uh-huh. eh, por decirlo así, no necesariamente eso te entrega un valor, ¿no? Y yo pienso que también volviendo un poco al tema de la felicidad, también eh, es una complejidad para llegar a ella, porque muchas personas sienten que estoy haciendo tanto, pero siento que se me retribuye tan poco emocionalmente, Claro. ¿no? Y es porque Uh-huh. nos faltan esos momentos de tranquilidad, de quietud y de convivencia genuina. Uh-huh. O sea, eh, hay algo que a mí me gusta pensar, y fue lo primero que pensé cuando leí este fragmento, y que se atañe más o menos a la a cómo acercarse a responder esa pregunta, de cómo se logra la quietud de la mente, ¿ya? Y lo que me habla a mí es esto que acabamos de leer, es que para responder a esa pregunta se deben tomar en cuenta muchos factores, muchos de los cuales están a nuestro alcance, ¿ya? Krishnamurti me dice, por lo que me dice aquí, yo entiendo que hay que tener cierto orden para lograr esa quietud, para lograr esa satisfacción, eso que empero se encuentra detrás del conocimiento de uno mismo, ¿ya? Y difícilmente uno va a hallar algo que no conoce, ¿ya? Que es gran parte de lo que somos,
Y uno difícilmente va a encontrar algo que no conoce en lo que ya se sabe. Y tras los grandes poderes intelectuales, porque el saber, el anhelo de saber, inquiere una necesidad. Y la necesidad, como dijimos antes, desarrolla apego. Y el apego nos lleva de vuelta a todos estos medios de distracción. Y así es A la como funciona. comodidad. Y esa Claro, comodidad es la que te impide también aceptar ideas nuevas. Entonces al final es un círculo claro. vicioso que te va apretando. Y uno se da cuenta, yo lo he visto, pero en la literatura, Mauricio, yo he visto, me he encontrado con personas que entienden mejor que yo los libros, que escriben mejor que yo, ¿ya? Que leen más que yo, y la propia literatura destrozó esas mentes, a esos virtuosos, ¿ya? Solamente por este principio del que estamos hablando, ¿ya? Al seguir con la lectura, Krishnamurti nos explica que la acumulación de conocimientos, de experiencias, multiplican el ritmo del pensamiento, ¿ya? Y eso que hace que por coincidencia se pueda entender menos, ¿ya? Que menos uno pueda encontrarse en las cosas, ¿ya? Y a fin de cuentas son un impedimento, perdón, para la comprensión de uno mismo y de lo nuevo, ¿ya? Porque el pensamiento es un proceso que está situado al pasado, ¿ya? Que converge desde el pasado, de lo que fue, de lo que alguna vez se aprendió y fue nuevo. Es una respuesta de la inteligencia que usa toda la información que nosotros hemos recabado en la vida para ciertas circunstancias, ¿ya? Pero ha de entender uno que no se puede afrontar lo nuevo con lo viejo. Ya, el mismo Krishnamurti lo dice. Si es que, no me acuerdo si es que lo leí en este fragmento, pero sí lo dice. No se puede acercar a algo que no se conoce con lo que se conoce. ¿Ya? Esto resulta un poco complicado y es como, de repente yo siento que estoy diciendo cosas que son demasiado simples, pero al al aniliar todos estos pensamientos, todas estas simplezas, uno descubre con gran fatalidad que sorprendentemente, solamente por no tener cierto orden en la vida o el pensar de una manera así como un poco más recta, somos nosotros mismos los que creamos esta complejidad, ¿ya? Sí, y es interesante esto de el pasado y el conocimiento, porque es verdad, todo lo que nosotros vamos aprendiendo viene del pasado, ¿no? Uh-huh. Sin ir más lejos, aprendemos de nuestros padres que vinieron antes de nosotros, Uh-huh. ¿no? Y también todo aprendizaje, al venir del pasado, el pasado siempre está atado a la nostalgia, ¿no? Uh-huh. Y al estar atado a la nostalgia, también refuerza ese apego que tenemos por ciertas ideas, lo cual nos hace más difícil abrir las puertas a lo nuevo que es necesario, como nos dice Krishnamurti. Uh-huh. Y es como también un poco se da también de lo que habla Spinoza también, que él le dice el desatino de las ideas, ¿ya? Que nosotros por casualidad de la vida armamos gigantes en nuestra mente con ciertas ideas porque ciertas vivencias las embistieron con cierta importancia, y uno al presentar esas ideas a los demás no tienen idea de las investiduras por las cuales estos pensamientos son tan importantes. Entonces, Claro, nadie los no toma en tienen cuenta. esa forja, no Claro. tienen esa forja que está en nosotros, esa idea. Y yo creo que a todo el mundo nos ha pasado cuando nosotros Exactamente. llegamos con un punto de vista sobre algo y se lo decimos a alguien, y mientras lo estamos diciendo pensamos que esa persona nos va a entender inmediatamente, no solo en lo objetivo, sino que incluso va a tener la misma emocionalidad con esas ideas. Uh-huh. Y la verdad es que no es así. No, para nada, para nada. Pero ahora llegó el momento en que
vamos a hacer la pausa porque llegamos a la mitad de esta presentación y indudablemente vamos a seguir adelante hasta en que encontremos una respuesta, valga, valga, valga la, ¿cómo se llama? La palabra, un poco de satisfacción, de cómo lograr la quietud de la mente, ¿ya? Entonces, hacemos una pausa, yo sé que ustedes también la necesitan, vamos a preparar el café, vamos a ir al baño y volvemos, sí. Y volvemos de inmediato. O sea, para ustedes van a ser, qué sé yo, un parpadeo, ¿ya? Pero este es un buen momento que les damos a ustedes también para que hagan una pausa y volvemos, pero ipso facto. Ya. Ya regresamos. Regresamos. Entonces damos el puntapié a la segunda parte de la acción del ser, de la presentación de este libro, llamado El conocimiento de uno mismo, de Jiddu Krishnamurti. Oigan, llegué trabado a la vuelta. Ya, antes de que se me olvide, recuerden que pueden buscarnos en Instagram, la acción del ser, pueden mandarnos todas sus preguntas, consultas, estados de ánimo, críticas, malas palabras ahí. También en Facebook, si es que ustedes lo prefieren, también pueden buscarnos simplemente como la acción del ser. Recordarles también que nos pueden escuchar a través de Spotify y también en YouTube. Ya, para que sepan, va a ser el último capítulo de la acción del ser que se va a publicar en el canal del Brogaming. Desde aquí en más, la acción del ser va a tener su canal propio que vamos a hacerles llegar a través del mismo canal del Brogaming, pero nos vamos a mudar de ahí, vamos a desligarnos completamente de ese proyecto, ya que se haya muerto y enterrado. Entonces, voy a proseguir rápidamente con la lectura. Dice: tomando en cuenta lo anteriormente dicho, solamente cuando lo conocido se comprende, se disuelve y se desecha, y puede surgir lo desconocido. Ya, esto es con relación, está infiriendo al pensamiento de su movimiento y de cómo propiamente tal detenerse para que uno pueda comprender lo nuevo o lo desconocido, ¿ya? Y eso es algo difícil en el extremo, porque no bien tenéis una experiencia de algo, la mente lo traduce en términos de lo conocido y lo reduce al pasado. No sé si habéis notado que cada experiencia es traducida de inmediato a lo conocido. Recibe un nombre, se clasifica y se le registra. Y así, pues, el saber es la actividad de lo conocido. Y es obvio que tal saber, tal erudición, es un obstáculo. Suponed que nunca habéis leído un libro sobre religión o psicología y que tuvierais que hallar el sentido, la significación de la vida. ¿Cómo comprenderíais tal tarea? Suponed que no hubiera maestros ni organizaciones religiosas, ni Buda ni Cristo, y tuvierais que empezar desde un principio. ¿Cómo emprenderíais la tarea? Tendríais primero que entender el proceso de vuestro pensar, ¿no es así? Y no proyectarnos en vosotros mismos, vuestros pensamientos, en lo porvenir, creando un Dios que os agrade. Eso sería demasiado pueril. El primer término, pues, tendríais que comprender el proceso de vuestro propio pensar. Eso, a no dudarlo, es la única manera de descubrir algo nuevo, ¿no es cierto?
Cuando decimos que la erudición o el saber es un impedimento, un estorbo, seguramente no incluimos el conocimiento técnico, como guiar un coche, cómo hacer funcionar una máquina. Tampoco incluimos la eficiencia que trae el conocimiento. Tenemos en vista una cosa muy distinta, ese sentimiento de felicidad creadora que ninguna suma de conocimiento o de erudición puede traer. Y ser creador en el sentido cabal y verdadero de la palabra es estar libre del pasado, de instante en instante, porque es el pasado lo que siempre oscurece el presente. Limitarse a depender de la información, de las experiencias ajenas, de lo que alguien haya dicho, por grande que él sea, y tratar de que nuestra acción se aproxime a eso, a todo ese conocimiento, ¿verdad? Más para descubrir cualquier cosa nueva, debéis empezar por vosotros mismos. Tenéis que emprender un viaje completamente despojados de todo, especialmente de los conocimientos, porque es muy difícil tener experiencias como resultado de la creencia y del saber. Pero esas experiencias no son sino el producto de una autoproyección y, por lo tanto, absolutamente falsas e ilusorias. Y si habéis de descubrir por vosotros mismos qué es lo nuevo, de nada sirve que carguéis con el peso de lo viejo, sobre todo del saber, el saber de otra persona, por grande que ella sea. Ahora bien, vosotros hacéis uso del saber como medio de autoprotección, de seguridad, y queréis estar enteramente seguros de que entendéis las mismas experiencias de Buda, de Cristo o de X. Pero es obvio que el hombre que constantemente se protege a sí mismo por medio del saber no es un buscador de la verdad. Qué importante, oye, pero... Potente eso. Sí, ¿ya? Entonces se entiende un poco más ahora. Si De no, todas maneras. Sí. mira, yo le estoy hablando a mi pequeño público de lectores, ¿ya? Si no se entiende, no hay problema, ya, porque aquí nosotros podemos dejar las cosas todavía más claras, ¿ya? Cuando llegué a este punto del libro, Mauricio, me empecé a percatar de que Krishnamurti juega mucho con el significado de las palabras y los conceptos, ¿ya? Que son cosas que muchos sabemos, pero pocos tenemos en consideración, ¿ya? Krishnamurti nos incita a conocer esa inteligencia, a saber su funcionamiento, para finalmente detenerla, ¿ya? Entonces, ahora juguemos a entender esa inteligencia, Mauro. Tú y yo vamos a detener el pensamiento para toda nuestra audiencia, ¿ya? ¿Te parece? Me parece. Ya, entonces, o sea, todas las pistas Krishnamurti ya nos las dijo, ¿ya? Sabemos que la inteligencia es un conocimiento del pasado y que su origen está allí, ¿ya? Entonces te pregunto ahora, ¿bajo qué circunstancia se activa el pensamiento? ¿Bajo qué condiciones uno empieza a pensar? Justamente cuando uno se desliga del peso del pasado, cuando uno, si lo simplificamos, cuando uno se desvía No, es que, de lo conocido. espera, esto me está hablando, estamos hablando de detener el pensamiento, ¿ya? Habíamos dicho que el pensamiento es el que pone las cosas en movimiento, ¿ya? Habíamos dicho también que el pensamiento es la información que hemos recabado a través de toda nuestra vida desde el pasado. También Krishnamurti dijo aquí de forma muy importante de que el pensamiento es un medio de protección. Y este es la pista, pero por excelencia, que hay que poner atención, hay que ser ávidos lectores, ¿eh? Porque si uno puso atención en eso, uno se va a dar cuenta de que el pensamiento se activa cuando estamos frente a situaciones desfavorables, cuando tenemos que encontrar una solución a algo, cuando nuestra mente se siente en peligro.
llevándolo presentándolo así de una manera en que abarque todo lo que acabamos de decir, es cuando la mente se tiene que defender de algo, ¿ya? Entonces, obviamente, lo que pone en movimiento el pensamiento es el peligro, y nosotros secundamos ese movimiento usándolo para defendernos, ¿ya? Y qué importante es entender esto, Mauro, ¿ya? Y a medida que vamos a ir dándonos cuenta de que todo nuestro pensamiento se va a ir deteniendo ahora, y ahora que las cosas se están moviendo tan lento, podemos empezar a entender pequeñas cosas, ¿ya? Krishnamurti nos dijo que el amor no se puede pensar, que es un estado del ser. Sin embargo, a tan altas velocidades que funciona el pensamiento, se puede llegar a distorsionar tal cosa. Y es ahí una de las causas del por qué, como sociedad, tenemos el amor o la figura del amor que comprendemos como tal. Ahí está el resultado. Por ejemplo, ¿ya? Y qué fácil es entender las cosas a medida que todo se va deteniendo. ¿Ah? Y cuando uno no está, digamos, constreñido por la inmediatez, ¿no? Uh-huh. Y tú te das cuenta ahora mismo que uno, tras entender cómo funciona el pensamiento, hubo un cambio en el modo de pensar inmediatamente. Uno cuando realmente entiende a cabalidad esto, algo genera un cambio, ¿ya? Es imposible seguir viendo las cosas de la misma manera, ¿ya? Descubrimos que la inteligencia es un medio de protección, un modo de defenderse, como dijimos, ¿ya? Y podemos ver que hay muchas personas que andan con la guardia alta, siempre. Y así lo nuevo no puede llegar. Uno no se lanza al descubrimiento de las cosas nuevas con la guardia alta, como dijo el mismo Krishnamurti. Nadie es feliz con lo que sabe. Mira qué triste. Nadie es feliz con lo que ya vivió, con lo que ya aprendió. Por eso siempre se busca más. Claro, por eso solamente te das cuenta. O sea, mira, ahora que todo a nuestro alrededor, todas estas ideas se detuvieron, qué fácil es darse cuenta de eso. ¿Ya? Por cuantiosa que sea la sabiduría que hay en el ser, ¿ya? No somos felices. ¿Cuándo somos felices? Cuando tenemos la oportunidad de aprender. Y cuando se entiende el pensar, cuando se sabe cuándo y qué estimula el pensamiento, se puede dejar de lado. Se puede llegar a un abandono total de ese flujo incluso, si es que así se quiere. Y se puede llegar a esta alerta en la pasividad que más adelante Krishnamurti nos habla, ¿ya? Es un estado de pleno aprendizaje, lo cual es una disposición que busca y encuentra, que va a buscar y sale al encuentro de ciertas cosas, que es un rasgo que tiene toda la gente feliz. No hay excepción, ¿ya? Es por eso que los niños no son como nosotros, ¿ya? Para ellos el mundo es tal cual es. No tiene un ritmo acelerado como para muchos de nosotros, ¿ya? Mira qué importante, ¿ya? Por eso los niños son felices. Por eso los niños son felices incluso cuando crecen en medios de pobreza, hasta cierta edad. Cuando ya dejan de ser niños. Y por eso comprenden tantas cosas en los primeros años de vida, ¿no? Uh-huh. Justamente por lo mismo. Con esta alerta pasividad podemos recabar mucha información de nuestros rincones más oscuros, ¿ya?
Cuando despertamos esta quietud en nosotros, Mauricio, difícilmente vamos a hallar algo que nos produzca temor o asco en nuestro interior. Porque en medio de toda esta pasividad, en medio de toda esta falta de movimiento, también se suspende el sentido del juicio, que es lo que tú dijiste muy bien antes, ¿ya? Lo rescataste desde la superficie, lo cual a mí eso es un indicio de que estoy hablando con una persona inteligente, ¿ya? Dense el trabajo de entender de esta manera, ¿ya? Cuando los niños empiezan a aprender a leer, lo hacen con ejercicios que son absurdos para nosotros, ¿ya? Cuando empiezan a aprender a sumar, la dificultad de esos ejercicios de matemáticas para ti y para mí es ridícula. Asimismo, uno tiene que empezar con el propio ser. Y en esa quietud de la que habla Krishnamurti, uno educa al juicio en el interior de uno mismo, ¿ya? Uno le educa a que a cuándo es propicio aplicarlo, ¿ya? Más adelante en la lectura, el autor nos habla de algo que también se antepone de gran manera, casi de una manera tan importante como el pensamiento para el conocimiento de uno mismo, que son las creencias, ¿ya? Y de cómo una mente quieta hay en las creencias grandes deficiencias del carácter, ¿ya? De que como muchos llegan a los dioses o a las ideologías políticas por ciertas carencias, ¿ya? Carencias que no nos hubiesen desviado del pleno entendimiento si hubiéramos experimentado la vida como tal, si hubiéramos tenido cierto nivel de conocimiento propio, porque en el mismo conocimiento está la libertad, y una característica de una mente libre es tener una mente que se amolda a cualquier idea, ¿ya? Está dispuesta a ir al encuentro del aprendizaje, ¿ya? Y eso como tal se logra solamente, no quiero sonar redundante, pero solamente se puede encontrar cuando uno está en el estado en que estamos ahora, ¿ya? En que nada se mueve, están todos los perros muy bien atados. No sé si tienes que decir algo de lo que acabo de decir, Mauricio. Si quieres acotar algo Que en este momento. es, es increíble que uno siempre es consciente, yo creo que de una u otra manera, cuando uno es niño justamente, aprende muchas cosas con facilidad, ¿no? Uh-huh, Pero caemos en la trampa de pensar que esa quietud uh-huh, es algo que ya se nos pasó, ¿no? Que es como un regalo de la infancia uh-huh. y pensamos que es algo ya inaccesible, ¿no? Para ya las etapas más avanzadas de la vida, pero nos damos cuenta con Krishnamurti aquí que es posible volver a rescatar esa característica para volver a un entendimiento mucho Uh-huh. más fluido, ¿no? Y yo creo que también saber eso te, te ayuda a no tenerle miedo a lo nuevo, porque no sé si te ha pasado alguna vez a ti o has conversado con alguien que está queriendo emprender en aprender algo nuevo, Uh-huh. eh, que tienen mucho miedo, ¿no? De fracasar, ¿no? De querer adentrarse en algo, pero si no lo entiendo, pero y si me sale mal, pero si estas ideas a lo mejor son muy complejas para mí. Y cuando tú entiendes lo que nos está diciendo el autor ahora, todo se vuelve menos intimidante, ¿no? Claro, Yo obvio. creo que eso es gran parte del valor de Krishnamurti, que en estos temas tan a veces tan difíciles e incluso pueden ser sombríos, te brinda una luz de esperanza bastante importante. Uh-huh. Y hay que entender también de que
estos de que el pensamiento no es un enemigo, no, por nada del mundo. El pensamiento se forjó de esta manera en nuestra especie porque así logramos nosotros sobrevivir, ¿ya? Y evolucionar como tales, como somos ahora. El pensamiento es nuestro principal medio de protección. Cuando el Mauro dijo, por ejemplo, tengo miedo de aprender a manejar porque es tan peligroso. Esa es nuestra mente protegiéndonos, ¿ya? Puedo morir si hago eso, ¿ya? Pero también hay un premio en aprender y hacerlo bien, ¿ya? Que puedo vivir con la comodidad de saber, ¿ya? Y es algo muy parecido a lo que sienten las personas cuando se enfrentan a la filosofía también, ¿ya? Ahora bien, vamos con otra lectura que tiene que ver con la dificultad que presentan las creencias también. Dice así: ahora bien, si reflexionáis, veréis que el temor es una de las razones para que haya deseo de aceptar una creencia. Porque si no tuviéramos creencia alguna, ¿qué nos sucedería? Nos causaría pavor lo que podría ocurrir si no tuviéramos ninguna norma de acción basada en una creencia, ya sea Dios, el comunismo, el socialismo, el imperialismo, o en tal o cual fórmula religiosa, o en algún dogma que nos condicione, nos sentiríamos totalmente perdidos, ¿no es así? Y esa aceptación es de una creencia, la ocultación de este temor, ¿no es acaso el miedo de no ser realmente nada? ¿El miedo de estar vacío? Después de todo, una taza solo es útil cuando está vacía, y una mente repleta de creencias, de dogma, de afirmaciones y de citas es en realidad una mente incapaz de crear. Más claro no Claro. se Y puede decir. justamente en esa vaciedad que nosotros vemos como un problema, Ujú, la que necesita del conocimiento, ujú, ¿no? exactamente. Y es por eso que las personas que creen saberlo todo están tan cerradas a nuevas ideas. Ahí ya tienen todo lo que necesitan, ¿no? Ujú, exactamente. O sea, eh, uno llega al... O sea, uno se puede dar cuenta, por ejemplo, cuando uno analiza a las personas que tienen fuertes creencias, ya sea políticas, religiosas, o quién sabe qué otras índoles, eh, de que si no ha sido algo que ellos mismos forjaron como una carencia al crecer, ha sido una carencia que se ha traspasado por generaciones incluso, ¿ya? El miedo de que sin un Dios no pueda existir la moral, por ejemplo. Eso es algo que yo he visto repetido, pero innumerablemente, de boca de muchos religiosos, ¿ya? De que si no nos gusta tal cual partido político, si no eh, nos, nos expresamos y apoyamos o somos partidarios de este o de cual, de rojo, azul, verde, ¿ya? Entonces, porque nos gusta el desorden y la anarquía, ¿ah? A esos términos se lleva así, siempre un extremo, no, nunca hay un término así medianamente razonable. No, siempre se llega a los dos filos que hay en la misma espada. Y es triste, es triste. Y a medida que dejaste esto un poco más de lado, a medida que uno avanza en la lectura, junto con describir estos factores nuevos, Krishnamurti te habla de otras cosas de una forma muy bella, déjame decirte también, de las cosas que llegan a la vida si uno se determina a conocerse a uno mismo, ¿ya? Y una de esas cosas es la sencillez, ¿ya? Y en este punto, de toda esta parte sobre la sencillez, es que me gustaría que todos los que nos escuchan se acuerden de mí cuando les digo que esta parte les va a gustar mucho, ¿ya? Y se las voy a reservar a ustedes, ¿ya? Esta es la conferencia, creo que 9, ¿ya? Y en este punto quisiera recalcar algo de vital importancia.
Y dar esto como un mensaje para todas las personas que tienen problemas duros en la vida, ¿ya? Y que esto quizás podría suponer un pequeño alivio, ¿ya? Krishnamurti hace notar que nuestros grandes temores y dolores, bajo esta mirada alerta y pasiva, pierden el significado, ¿ya? Como dijo Nietzsche también, o sea, esto me recuerda mucho esto de que si uno mira mucho tiempo un abismo, el abismo te mira de vuelta, ¿ya? Pero, si nosotros, ¿qué pasa si nosotros vemos el abismo, Mauricio, deteniendo el pensamiento? Ahí ya no es tan terrible. Ajá, exacto. Si uno mira durante mucho tiempo nuestras penurias, nuestros dolores, uno empieza a ver las cosas por lo que realmente son. Uno las Por ve la como, propia luz del asunto, claro, ¿no? uno las ve como, hago esto porque nunca conocí a mi mamá y tomé tal y cual conducta para poder vivir con ese dolor. O me comporto así porque se burlaban de mí en la escuela. O tengo depresión porque difícilmente alguien me hablaba cuando era pequeño o en mi adolescencia. Así es como los dolores se transforman, ¿ya? Se transforman en ideas que nosotros aceptamos, ¿ya? Todos los temores toman esta forma, ¿ya? Bajo esta mirada. Y esa es la forma real de estos temores, de estos dolores, de estos pesares, si se quiere decir así. Y al verlos así, pierden completamente el poder sobre nosotros. Una vez que uno empieza a aprender de estas cosas, pierden el poder sobre nosotros. Cuando tomamos conciencia de ellos, se detienen, igual que el pensamiento, ¿ya? Y cuando tomamos conciencia, resulta como que el pesar se disuelve, ¿ya? Yo quiero que siempre tengan en cuenta algo que es una cuestión que todos sabemos, ¿ya? Y que todos hemos escuchado en alguna parte. Y es que cuando nosotros tomamos conciencia de que somos felices, la felicidad se detiene. ¿Has escuchado eso, Mauro? Sí, Se, sí, se, es se- como cuando uno está soñando y se da cuenta que es un sueño y despierta. claro, ¿ya? Y muchos podrían hacer notar que se requiere una gran disciplina para llegar a este estado de entendimiento, y quiero decir que la disciplina de llano es perjudicial para la vida de los que buscan entender de buena manera, ¿ya? Porque la disciplina fuerza un tipo de especial de conducta, refuerza cierto comportamiento y obvia otros intereses, ¿ya? Y con represión de por medio, eso también resulta contradictorio a la hora de nosotros querer conocernos a uno mismo. Entonces uno debería preguntarse, ¿por qué estos intereses me distraen? ¿Por qué hay otros factores que me interrumpen? Y tengo que desviar la mirada para que no me posea el deseo. Si no detenemos el pensar, la disciplina nos habla de algo que no se ha escuchado durante mucho tiempo. Y que no se ha escuchado a conciencia, que es mucho peor. Detrás de esa disciplina hay mucho que descubrir. Pero volviendo al tema de la felicidad que se detiene cuando somos conscientes de ellas, tú, Mauricio, podrías pensar en una razón por qué se detiene la felicidad cuando uno es consciente de ella. Sí, o sea, yo creo que hay múltiples razones, pero si tuviera que apostar por una, por lo menos en un ámbito bien personal, es porque hablábamos cuando empezó la presentación de que lo vemos como una meta en general Ujú. culturalmente la felicidad. Entonces, cuando uno siente que ya obtuvo algo, siempre hay algo más, la mente funciona más rápido Ujú. que, que lo que nosotros queremos. Entonces, si obtenemos algo, inmediatamente pensamos en cómo eso podría ser mejor, que necesitamos más, ¿no? Ujú. Que nunca es suficiente con el presente, ¿no? Exacto. Quienes nos escuchan
Ahora, ¿se imaginan una razón por la cual se detiene la felicidad? Quiero que hagamos un experimento ahora. Ya, pónganle pausa al video, a la reproducción, y piensen, ¿ya? Antes de que sigamos con el análisis, ¿ya? A lo largo de este libro, Krishnamurti habla de esto, pero esto es algo que encontré en otros autores también. Y es algo precioso y que detiene indudablemente el pensamiento. Prácticamente al entender este trozo de pensamiento, te vuelves un niño. Porque, o sea, yo me volví un niño, porque imagínate el regocijo que encontré yo, el regocijo que encontré yo al hallar esto en este tipo de literatura, ¿ya? En la mente y en la memoria hay algo que es capaz de encubrir la verdad sin transformarla en una mentira. Hay algo que es capaz de poner a la verdad en las sombras, sin embargo no la esconde. Y coincidentemente es algo con lo que los niños juegan todos los días. ¿Se te ocurre ahora, Mauricio, de qué es lo que estoy hablando? A ver, ilumíname. Estoy hablando de la ilusión. Pasa con las vivencias alegres, Mauro, que nuestra mente dice, quiero recordar esto por mucho tiempo, y la exalta, la sublima, la llena de belleza, y así uno encuentra un caudal de felicidad. Y si desgraciadamente uno se hace consciente de ella, por querer vivir con más intensidad el momento, pronto se desvanece esa sensación y queda solamente el recuerdo. Estás experimentando algo, lo aprendiste, lo volviste un pensamiento y de ahí se acabó la felicidad. Porque volvió todo al movimiento. ¿Ya? Se internaliza, pues, justamente, ¿no? Lo que Exactamente. estábamos hablando, ya se transforma en algo que tú ya tienes, ¿no? Y Exacto. cuando tú ya tienes algo, cuando uno ya tiene algo de forma material, no es mayor problema porque puedes volver a acceder a eso y las características del objeto siempre van a estar ahí, ¿no? Pero cuando uno obtiene un estado emocional y quiere volver a ello, nunca va a ser con la misma intensidad que la primera vez, ¿no? Entonces ahí es donde buscamos otras metas, como te decía, ¿no? Ah, Y viene la inconformidad. ajá. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Sería una buena pregunta para hacer ahora, pero vamos a dejarlo en otro momento. Vamos a aprender ahora también que lo mismo sucede con las cosas oscuras y dolorosas, Mauricio. Si yo tomo conciencia de que estoy sufriendo, el sufrimiento cesa, pero la razón, por la misma razón que cesa la felicidad. ¿Se me entiende? ¿Ya? Puede que el dolor continúe, pero el sufrimiento se va a detener. Si estoy enojado y tomo conciencia de mi enojo, la ira también se va a detener. O sea, yo quiero que ustedes se den cuenta de lo lejos que podríamos llevar esto. ¿Ya? Muy pocos se dan cuenta de lo lejos que podemos llevar las ideas nosotros los lectores. ¿Ya? Y esta idea de Krishnamurti, por ejemplo, yo la puedo llevar muy muy lejos. ¿Ya? Mientras tengamos la voluntad de poner el corazón en riesgo, podemos hacer cosas preciosas. ¿Ya? Y ahora, antes de yo terminar esta presentación, antes de despedirnos y terminar este programa, esta entrega de regreso, yo voy a poner en riesgo mi corazón ahora, Mauro. ¿Ya? A ver si es que por coincidencia alcanzo a alguien en peligro real. ¿Ya? Y voy a decirles que, si tú crees que vas a morir, y que vas a morir por tu propia mano, si tú te detienes un poco y miras con atención, esa muerte también se va a detener. ¿Ya? Esto yo te lo digo porque, bien como lo dice mi seudónimo, soy el magnánimo. ¿Ya? No por coincidencia me dicen así. Y con ese mensaje
termino mi presentación del conocimiento de uno mismo, Mauricio. No sé si quieres añadir algo más. No, feliz de estar de vuelta, creo que fue un regreso bastante llenador, por así decirlo. Krishnamurti es de esas figuras a las cuales yo le tengo un montón de aprecio, ¿no? Porque llegó es de es de esos autores que llegaron sin haberlo buscado, Ujú, ¿no? Entonces, como tanto hablamos del entendimiento, llegó en el momento justo y pienso que tiene todavía mucho que decir en respecto a los problemas actuales y fue una persona que, estando ya de avanzada edad, siempre miró hacia el futuro, ¿no? Y ujú, yo creo que eso siempre es muy decidor cuando alguien está en el ocaso de su vida y aún así no se queda en las ideas del pasado ni en lo que aprendió, que era una persona que viajó por todo el mundo, aprendió mucho seguramente, pero él siempre mantuvo ese aprendizaje del pasado con distancia y miró siempre hacia el futuro, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy valorable. Creo que en esta era de pesimismo donde vemos tanto mal en el mundo y queremos volver a épocas del pasado idealizadas que no fueron tan buenas como nosotros lo pensamos, ujú. hay mucho valor en esto de quizás desligarse un poco del conocimiento anterior y seguir hacia adelante. Así que un agrado. Exactamente. Oiga, y a todo esto, si ustedes quieren verlo, mira, por una cosas fortuitas de la vida, eh, en los tiempos en que Krishnamurti estaba dando sus últimas conferencias, se inventó la grabación con audio. Entonces hay registro de sus conferencias y ustedes pueden verlo en YouTube. Y déjenme decirle que, o sea, esto fue prácticamente ya en el ocaso de su vida, cuando él no se podía mover con libertad. Y prácticamente lo llevaban a todos lados para que la gente lo escuchara hablar. ¿Ya? Es una cuestión formidable, como dijo el Mauro, alguien a pesar de la edad conserva tanta energía y tantas ganas de seguir aprendiendo también. ¿Mm? Bueno, entonces, para el próximo viernes, Mauricio, vamos a seguir, vamos a continuar con leyendo a Nietzsche, ¿ya? Después viene la presentación del libro del Mauro. Como siempre, vamos a seguir este ritmo. Nosotros tampoco vamos a cambiar el número de la temporada, vamos a terminar la que nunca terminamos, ¿ya? Y eso, ahora de verdad volvimos, no nos vamos a ir a ninguna parte, así que no van a tener que extrañarnos nunca más, ¿ya? Hasta que decidamos terminar esta temporada. Ahí vamos a tomarnos un Claro, claro. descanso como corresponde, Ahí, justamente. ¿ya? Entonces, Mauricio, te deseo una hermosa semana, ¿ya? Igual que a todos ustedes que nos escuchan, y como siempre, desearles una muy, muy buena lectura. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos, que tengamos una semana.